Pues nada, bienvenidos. Así que nos alegramos que estéis aquí. Así que dile a la persona que está al lado tuyo, oye, qué bueno que viniste, como decimos los argentinos. Tenemos que entender que nosotros somos familia. Entonces, pues cuando nos reunimos con la familia nos expresamos nuestro afecto. Esa es la misión y la vida que tenemos. Bueno, sabéis que estamos estudiando el libro de los Hechos y más o menos han pasado unos 5 años desde que crucificaron a Jesús en este texto que vamos a leer hoy. Entonces, ¿qué era la situación? Bueno, unos 5 años después de la muerte de Jesús había un avivamiento tremendo en la iglesia. Había mucha gente que se estaba convirtiendo, pero increíblemente. Había señales, prodigios. Y la gente, era interesante porque los judíos decían, vaya, es que habéis llenado toda la ciudad con vuestra doctrina. Es decir, hubo un crecimiento tremendo, ¿no? Ahora bien, una de las cosas que pasa cuando hay un avivamiento como ese, que fue brutal, la gente se convertía a miles, ¿no? Conocemos muchos de los sermones que después dicen y se convirtieron 3.000 en el día de Pentecostés y otro tanto los siguientes días. Y es fenomenal, es una bendición, ¿no? Pero sabéis que cuando hay un crecimiento, nos pasa con los niños también. Yo no sé, yo que he sido papá, cuando mi hija crecía me daba cuenta que cada mes tenía que comprarle zapatos nuevos. Era una tensión económica porque le crecía el pie y crecía ella y tenía que comprar ropa y tenía necesidades. Cuando una iglesia crece hay necesidades. Surgen muchas necesidades, porque nosotros, las personas que nos reunimos, venimos todos con muchas necesidades. Hoy estamos aquí todos con alguna necesidad. Y cuando la iglesia crece, hay necesidades. A veces las necesidades se producen cuando hay tensión en la iglesia también, ¿no? Pues se crean otro tipo de necesidades. Pero en este caso de Hechos 6 era una bendita necesidad, ¿no? Que eran personas... Era porque la iglesia crecía. Vamos a leer el texto. ¿Todos tenéis Biblia? Bueno, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 6 y vamos a procurar no movernos de ahí y para estar atentos al texto de lo que nos dice. Dice, y en aquellos días, Hechos 6:1, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos. Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, ¿qué era la situación aquí? Lo dice el versículo 1. Había un problema de crecimiento. ¿Y qué era el problema de crecimiento? Dice, porque en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja en la iglesia. Hubo una tensión de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas. Bueno, en aquella época la ayuda social que había la distribuía el Sanedrín normalmente, porque cumplían con el Antiguo Testamento de ayudar a las viudas y a los huérfanos. El Sanedrín era el conjunto de edificios políticos que estaba al lado del
del templo. Y también el Sanedrín eran el grupo de políticos, que eran los escribas, los fariseos, que hacían la parte política y la gestión política del pueblo judío, bajo la supervisión de Roma. Ellos distribuían la comida. Pero claro, como empezó a crecer la iglesia pues se reunían en las casas. Y tenían, ya la iglesia se hacía cargo de sus propias necesidades, ¿no? Y había tanta necesidad y tanta pobreza en Jerusalén que pues incluso más adelante, unos años después, todos sabemos que se recogió una ofrenda para la iglesia de Jerusalén porque eran muy pobres. Entonces la cuestión es que ante esta situación la gente vendía sus casas, sus bienes, guiados por el Espíritu Santo, y los traían a los apóstoles. Y los apóstoles pues distribuían las necesidades de la gente, ¿no? Nosotros también aquí tenemos una iglesia en la que tenemos un programa de ayuda social. Así que damos gracias a Dios que podemos ayudar y ojalá podamos hacerlo más. Pero ahora la iglesia se hacía cargo de sus propias necesidades. Entonces había un rum, ¿no? Un cuchicheo. Fíjate, decían los judíos que habían venido de Grecia y de los países de Asia y estaban ahí cuchicheando, diciendo, es que fíjate, le decían a los judíos creyentes, todos eran creyentes, todos se habían convertido al Señor, a los judíos nacionales de Jerusalén, fíjate, nuestras viudas, pues, ya, y a los huérfanos, aquí no dicen los huérfanos, pero normalmente era la ayuda para las viudas y los huérfanos, no nos están llegando las ayudas. Y había un run, había una tensión, no sabemos cuánto duró, si muchos días o pocos, no lo sabemos, pero los apóstoles se dieron cuenta de eso, porque ellos también estaban en el tema de ayudas. Ellos estaban orando y estaban buscando al Señor con la palabra. Pero al oír esta tensión, se pusieron a orar y el Señor les dio un plan de actuación. Cuando tú tienes un problema, ¿a quién vas? Al Señor. Señor, mira, tenemos un run que nos hace doler las orejas porque hay tensión y necesitamos, ¿cómo podemos solucionar esto que tenemos que hacer de las viudas con todo el trabajo que tenemos? No podemos encargarnos nosotros. Y entonces cuando tú tienes una necesidad tienes que ir al Señor. Y el Señor le dio un plan de actuación. ¿Os acordáis vosotros del libro de Nehemías? El libro de Nehemías dice que estaba Nehemías, copero del rey, y vinieron de Jerusalén a verle a él y le dijeron, oye, Nehemías, ¿sabes que Jerusalén está en las ruinas y las puertas de la ciudad están quemadas y hay un desastre terrible? Y dice que Nehemías se puso muy triste y se puso a orar. Entonces cuando se puso a orar, oró más o menos unos 4 o 5 meses, estuvo en oración. Él era el copero del rey, estaba en Persia, era un prisionero, por decirlo así, privilegiado, ¿no? Con ciertos privilegios. Y dice que en esos 4 o 5 meses el Señor le reveló también, como a los discípulos, un plan de actuación. Y le dijo todo en esos 5 meses, porque cuando estamos orando con el Señor y en la palabra, el Señor nos habla y nos da soluciones. Y a este hombre le dio a Nehemías la solución. Después cuando se presentó delante del rey, el rey le dijo, oye, ¿qué te pasa, Nehemías? Que te veo un poco deprimido. Dice, es que allá en mi pueblo, dice, la casa de mis padres está en la ruina. Y dice, ¿y qué necesita? Y entonces Nehemías, que ya el Señor le había dado una lista, sacó una lista de cosas que necesitaba y milagrosamente el Señor ya había preparado al rey Ciro para darle todo lo que necesitaba. Y fue a Jerusalén. A los discípulos le pasó lo mismo. ¿Qué hacemos, Señor? Las viudas no tienen comida y nosotros estamos a tope de trabajo. Bueno, entonces el Señor, la primera cosa que le hizo, le dijo, mira, en este plan tengo un plan de actuación para ti, para vosotros, discípulos. Y la primera cosa que le dio es esto. A ver, está ahí. La comunicación. Vamos a leer 6:2. Dice, entonces los 12, los apóstoles, ¿qué hicieron? ¿Podéis leerlo? Porque si lo leo yo es muy aburrido, entonces así participamos todos. Venga, ¿qué dijeron? Entonces los 12, ¿qué hicieron?
convocaron a la congregación, dice mi Biblia, o la multitud de los discípulos. Es decir, que ellos ¿qué hicieron? Llamaron a los discípulos y le contaron, oye chicos, mirad lo que tenemos aquí. Y la comunicación es una definición. Es mostrar al otro, lo que tú ves o lo que tú entiendes o lo que tú sientes. Esa tiene que ver con la comunicación. Yo estuve predicando eso en el verano aquí. Y toda relación, absolutamente toda relación, depende su supervivencia de, entre otras cosas, la comunicación. Dije también que otra cosa de una relación que sostiene la relación, no lo voy a predicar el sermón del verano, pero yo dije que otra cosa es que tú quieres, deseas, anhelas estar con la persona con la que te relacionas. Ese sentimiento tiene que existir. La comunicación, la confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la comunicación es fundamental. Ellos tenían un plan que el Señor les dio y el Señor les dice, bueno, el plan de actuación es primero que lo vas a contar a la iglesia a ver qué piensan. Hay diferentes niveles de comunicación. Yo cuando llego a mi casa a veces Miriam me dice, mira Carlos, tienes ahí una carta que te llegó para pasar la ITV del coche. Ella me está comunicando una cosa sencilla. Pero hay otras cosas que son mucho más profundas que de nuestra vida personal, de nuestra vida íntima, de nuestra vida cosas muy delicadas en las que también queremos comunicar. Entonces hay diferentes niveles de comunicación. Podemos comunicar desde las cosas más sencillas hasta las cosas que nos dejan en una posición al compartirlas vulnerable, ¿no? Entonces podemos arriesgarnos con la persona que amamos a contarle cosas que nos dejan a nosotros en una posición vulnerable. ¿Por qué? Porque eso crea confianza en nuestra relación. Los apóstoles dijeron que estaba surgiendo un problema en la iglesia y compartieron esta necesidad con la iglesia. En un equipo de trabajo siempre es fundamental, imprescindible, necesaria la comunicación, porque todos necesitamos tener la misma información para hacer un trabajo. ¿Sabéis? Todos los que trabajan en empresas hoy en día lo sabéis. Yo soy pintor de autobuses, ¿sabéis, no? Bueno, entonces yo cuando voy a pintar un autobús, viene mi jefe y me pone ahí un plano con todos los detalles que yo tengo que hacer. Yo no tengo que pensar, solamente mirar el plano, interpretarlo y hacerlo. Pero todos mis compañeros hacen lo mismo. Cuando yo me voy, vienen los de la tarde y siguen el plano. No tienen que hablar conmigo. Se dice que los buenos profesores no son los que imparten conocimientos, sino son aquellos que se aseguran que el alumno ha entendido lo que él quería decir. John Wesley, cuando iba a predicar, dicen los historiadores, que reunía a las personas que le ayudaban en su casa, en las tareas de la casa, y los sentaba en el sofá. Y él lo que hacía era les predicaba el sermón. Y después decía, bueno, ahora vosotros me vais a decir qué fue lo que os prediqué, ¿no? Eran personas sencillas. Entonces, cuando ellos habían entendido lo que él dijo, vale, a ese lo puedo predicar, a este sermón lo puedo predicar, porque me he dado cuenta de que es importante, pues, que lo he hecho bien, que lo he hecho de una forma que es entendible. La comunicación fundamental del plan que Dios le había dado para los apóstoles. Otra cosa que le da, dice, es lo siguiente, a ver si acierto. Siguiente. Establecer las prioridades, ¿no? Que fundamental es, ¿qué es lo más importante para hacer esto? ¿Qué es lo más importante de esto que tenemos que hacer? Tenemos por un lado las viudas que necesitan ayuda y por otro lado tenemos la palabra de Dios y la oración. Los apóstoles, porque decidieron la oración y la palabra de Dios. ¿Le quitaron importancia a lo demás? No. Pero dijeron, lo prioritario, lo más importante es que nosotros escuchemos la voz de Dios.
porque ahí es Dios donde nos va a hablar, donde le conocemos y donde nos va a dirigir. Ahora bien, una de las cosas que nosotros sabemos de los apóstoles que eran personas sin letras, o sea, eran gente sin una formación académica, ni bíblica ni secular. Eran pescadores, no todos. Había algunos que podrían ser que tuvieran cultura. Pienso yo, por ejemplo, en el caso de Mateo. Posiblemente era un hombre que conocía los números, supongo. No lo he estudiado a eso, debo decirlo. Pero sí es cierto que creo que entre ellos había gente que tenía algún tipo de formación. Pero la mayoría eran gente sin, según dice el capítulo 4 de Hechos, que eran gente sin letras, pero llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque estaban en la palabra de Dios. Antes de morir Jesús, unos días antes, había una duda entre los discípulos. ¿Será realmente? Yo creo que sí que es el Mesías, decían otros. Otros decían, bueno, no sé, quizás, vamos a ver, vamos a pensar. Jesús, que los tenía calados, les dijo, oye, ¿qué dicen las gentes acerca de mí? De que, ¿quién soy yo? Y dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres el profeta. ¿Y tú, Pedro? ¿Quién dices que soy yo? O dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dijo Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento se estableció que Jesús era el Cristo, oficialmente, podríamos decirlo. Cuando resucita Jesús, vemos que Jesús viene caminando vienen dos caminando por el camino de Maús, que era un tiempo largo de caminata. Se le apareció Jesús y ellos no lo reconocieron, pero Jesús se reveló a ellos de dos maneras. Una a través de las Escrituras y la otra que luego le quitó el velo de los ojos. ¿Os acordáis de la historia? Cuando terminó esa escena, a mí me llama la atención que ellos dicen, es que la verdad que fíjate, claro, dice, cuando Él estuvo hablando con nosotros y nos abrió las Escrituras, nuestros corazones ¿qué? Ardían. ¿Por qué ardían? ¿Por qué ardían sus corazones? Porque la palabra de Dios tiene esta cualidad de que es palabra viva y eficaz que penetra hasta partir el alma, hasta partir lo más profundo de nuestro ser. Divide el alma y el espíritu de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la cualidad que tiene la palabra de Dios. Los discípulos, cuando se dieron cuenta de eso, después de que Jesús resucitó, incluso a pesar de las dudas de que algunos decían, no, yo a ese no le conozco, luego se reunieron y seguían un poco la duda, pero ellos sabían que empezaron a recordar todo lo que Jesús les había dicho. Y dijeron, este Jesús es el de las Escrituras. Y se pusieron a estudiar las Escrituras, porque ahí en las Escrituras estaba Jesús. Ahí le empezaron a conocer más. Después de que Jesús se fue, empezaron ellos a funcionar su cerebro. Y dijo, ahora entendemos que efectivamente no es un cualquiera, que es el Hijo de Dios. Está escrito aquí en las Escrituras. Por eso ellos escogieron, por esa razón, ellos dijeron, no, nosotros nos vamos a dedicar ¿a qué? Cuando tú te encuentras deprimido y medio muerto, la palabra de Dios te da vida. Es que tiene esta cualidad de que cuando tú la lees, produce algo en el interior que no sé qué es, pero que te da esperanza. Nos muestra el camino, la palabra de Dios. Nos levanta el espíritu cuando estamos caídos. Por eso que la palabra de Dios nos hace sabios. Y también la palabra de Dios, lo más importante, es que nos muestra ¿a quién? A Jesús. Si tú quieres conocer a Jesús, mira, tienes que ir a la palabra de Dios. No hay otra forma de entenderlo. Y el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos va a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, y vamos a conocer mejor a Jesús. Y vamos a tener ese tipo de relación que yo dije en el verano, que quiero estar con este Jesús, quiero tener una relación tan maravillosa con Él, que cuando me voy después de orar,
digo, anda, pero se me olvidé de preguntarle todas las cosas que yo tenía que pedirle, porque me lo he pasado tan bien en su presencia que ya no me acuerdo ni lo que le fui a pedir. ¿Verdad? Eso es como cuando tú discutes con tu esposa. No sé si habéis discutido con vuestra esposa, yo una vez. Pero luego, cuando haces las paces, es como que se te olvidó lo que pasó antes, ¿no? No es que se te olvidó, pero es tan maravillosa la reconciliación que dice, bueno, no es una buena forma de aprender la reconciliación con un conflicto, sino que es bueno decir, qué bueno es estar con la persona que tú quieres. Yo quiero decir que hace 2 semanas vino los papás de Megan y ellos estuvieron celebrando sus 60 años de casados. 50 años casados. ¿Qué os parece? Ahora bien, fijaros lo que dice la Biblia. ¿Cómo puede aguantar una persona tanto? Porque, ojo, no es moco pavo. Ellos decidieron ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Fijaros lo que dice Timoteo, lo que dice Pablo a Timoteo. Mira, Timoteo, tú eres un hombre joven, pero te voy a mandar esto. Esto enseña y esto manda a los hermanos que estudien las Escrituras. No permitas que nadie tenga en poco tu juventud. No. Tú tienes que ser un ejemplo de palabra, de conducta, de amor, fe y pureza. Timoteo, no me importa que tú seas un hombre joven en una iglesia con mucha gente de diferentes edades la que tienes que ministrar. A mí lo que me interesa es que tú eres un hombre de Dios, porque además lo más importante es que conoces las Escrituras. Entre tanto que llego, ocúpate de ¿qué? Los que lo saben ya. La lectura de las Escrituras, la lectura. Mientras que yo voy, dedícate a las lectura de la Escritura, a la exhortación, a la enseñanza de las Escrituras. Tú, sin embargo, persiste ¿en qué? ¿Persiste en qué? En lo que has aprendido. ¿Qué fue lo que aprendió? Las Escrituras, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Mira, Timoteo, es importante que estés en las Escrituras porque toda Escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir ¿en qué? En toda justicia. Mira, es por esa razón, Timoteo, que a mí no me da miedo de que tú seas un joven y que vayas a pastorear esta iglesia, porque tú conoces las Escrituras y estas te pueden hacer sabio para la salvación. Por eso procura, Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y cuando, en la Biblia, aquí algunas versiones dice que usa bien. Yo la otra vez estuve explicando en el verano que el texto que yo estoy leyendo dice que usa la palabra de Dios con precisión, ¿no? Y hice una ilustración de una operación de cerebro, y con perdón de los médicos aquí, la operación de cerebro no sé ni cómo se hace, pero creo que es así, ¿vale? Que es con un láser, te operan el cerebro, hay un láser que no es milimétrico, es nanométrico o micrométrico, no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser tan preciso? Porque si se equivocan, te pueden crear una lesión irreversible. Tiene que ser súper preciso. Entonces la palabra de Dios tiene esa cualidad, que a veces uno dice cosas citando la palabra de Dios y tiene un alcance más allá de lo que tú podías imaginar, porque es la palabra de Dios. Amén. Y a veces decimos, cuando estamos en la palabra de Dios, solucionamos cosas que decimos, anda, mira, he acertado por una vez. Cuando vino Moisés, después de que sacaron el pueblo de Egipto, lo primero que Dios les dio fue la palabra de Dios. Llamó a Moisés y estuvo un buen rato ahí arriba, unos cuantos días, y el pueblo abajo se montó un fiestón con un becerro de oro. Y cuando bajó, Moisés, ¿con qué bajó? Con la palabra de Dios. Y ahí ya tuvieron dirección. Por eso es tan importante. ¿Por qué es tan importante para nosotros conocer las Escrituras? Porque era para los discípulos
los apóstoles, conocer las Escrituras, qué estaba pensando Dios, qué es lo que Dios quería. Porque es importante que nuestro mensaje, no es que es importante, es que es fundamental que nuestra vida, que nuestro mensaje tenga una base, un soporte bíblico. ¿Sabéis? Estos hombres pescadores que eran del vulgo, cuando predicaron, si vosotros leéis el libro de los Hechos, os vais a dar cuenta que todo lo que predicaron tenía una base bíblica. Cuando estuvieron ahí en Pentecostés, la gente decía, mira, si están borrachos, están hablando en lenguas de otros países, están todos borrachos estos cristianos. Y salió Pedro y dijo, no, hermanos, varones y hermanos, de eso nada. Esto es lo que dijo el profeta Joel, y ya citó el Antiguo Testamento. Que vuestros ancianos, vuestros jóvenes soñarán sueños, vuestros ancianos, y cita todo el texto. No me lo sé de memoria, pero lo tengo aquí escrito. Y dice, concretamente dice, y sucederá en aquellos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Siempre ellos que predicaron, nunca contaron un rollo de ellos, ni ninguna milonga que ellos inventaron. Dijeron la palabra de Dios. Otra cosa que vemos, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que lo más importante que los apóstoles dijeron y que el Señor les había dicho, diles a estos chicos que hay que establecer prioridades. Y la prioridad es que yo quiero que estéis en mi palabra y que estéis orando. Esa es la prioridad. Establece eso en tu vida y te va a ir mejor. A mí me ha ido mejor desde que estudio las Escrituras. Os lo puedo decir. A mí la palabra me emociona, por eso siempre ando llorando. Hoy me estoy aguantando. Pero ¿sabes por qué? Es que a mí la palabra de Dios me deja loco, de verdad. Me transforma, me toca. Es decir, 50 años de casados, ¿cómo aguantas? Yo he cumplido 30. Y quiero decir lo que es por la gracia de Dios, porque seguramente yo estaría divorciado hoy en día si no conociera al Señor y su palabra. Estaríamos divorciados. Creedme, posiblemente sí será. Por eso que en el mundo hay tanto divorcio. En la iglesia también ahora hay muchos divorcios. ¿Será que no estamos en la palabra de Dios? ¿Será que la iglesia hoy en día, en el mundo en general, tiene tantos problemas porque se ha alejado de la palabra de Dios y de la oración? No lo sé, pregunto, ¿no? Yo no sé qué va a hacer los demás, pero yo sé lo que voy a hacer yo. Yo me voy a firmar, me voy a asir. A asir es agarrarse fuertemente a la palabra de Dios. Fue lo que hicieron los apóstoles. La siguiente cosa que hicieron, que el Señor le dijo, bueno, ahora primero vas a decirle lo que hay que hacer. La otra cosa hay que establecer prioridades. La otra cosa que hay que hacer es, a ver si sale, otro más, tiki, ahí está, delegar. Vamos al texto que nos dice delegar. El versículo 3 y 4 dice lo siguiente. El 3 y 4 dice, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hermanos, 7 hombres de buena reputación, de buen testimonio, dirán algunas Biblias, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos, como ya hemos dicho antes, nos entregaremos. Fijaros la palabra, nos entregaremos a la oración y a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Lo mismo que le dijo al Señor cuando usó a Jetro, el suegro de Moisés. Mira, Moisés, ahí tienes mucho trabajo, tienes que delegar el trabajo. Y el Señor le dijo, mira, vais a delegar, le vais a decir a la iglesia, ahora que ya tienen la información, que vamos a repartir el trabajo. Amén. Eso es. Es que me he equivocado en la impresión y tengo que volver aquí. Perdón.
Perdón. Delegar. Entonces, ¿quién va a hacer qué? ¿Quién va a hacer qué? Es como en la casa, ¿no? ¿A quién le toca esta semana reponer el papel higiénico de los servicios? No sé si hay esa cultura. ¿Quién va a tirar la basura? Escoged entre vosotros varones ¿de qué? De buen testimonio. Y entre ellos, muchos desconocidos, como nos dijo Milton, pero había uno que nos resulta más conocido, que era ¿quién? Esteban. Incluso el capítulo 7, ahí aprendemos mucho de Esteban. En el capítulo, la segunda parte de este capítulo, el capítulo 7, porque está el discurso de Esteban, el primer mártir, ¿no? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo con buen testimonio. Fijaros lo que nos dice el versículo 8. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién era este Esteban? Era un hombre de Dios, que además conocía las Escrituras. Seguramente él había estudiado en una escuela rabínica, porque nadie ha podido dar un discurso tan profundo y bíblico y teológico como el capítulo 7, si en esa época no tenías tú una buena formación bíblica. Entonces, contrariamente a los apóstoles, que eran gente del vulgo, Esteban era un hombre culto, formado en las Escrituras, además. Hay quienes dicen que fue codiscípulo con Pablo y su profesor pudo haber sido Gamaliel. Gamaliel, ¿os acordáis? Aquel señor que dijo, bueno, no le deis la vara a los cristianos, no vaya a ser cosa que estéis luchando contra Dios. ¿Os acordáis, no? Bueno, posible, pero eso es una hipótesis, no se sabe. En cualquier caso, sí, todo el mundo coincide en que era un hombre que conocía bien las Escrituras. Amén. Y este hombre, con toda la formación que tenía, haciendo milagros, señales, lleno del Espíritu Santo, ¿qué le mandaron a poner? A servir las mesas. Y los apóstoles, que eran unas personas sin cultura, se dedicaron a las Escrituras, porque ellos se dieron cuenta y dicen, no, el secreto está en las Escrituras. Pero este hombre, con todo el currículum que tenía, con toda otra cosa que podemos deducir nosotros, que era un hombre humilde. Es fundamental para hacer cualquier cosa en la iglesia, no importa lo que te toque hacer, tener el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, tener sabiduría, ser una persona humilde, porque si no, no vas a aguantar. Ya te lo digo yo. En tu relación personal con la persona que tú te relacionas, puede ser tu esposa, tu vecino, tu hijo, tu padre, si no tienes esta gracia para acercarte a relacionarte con ellos con humildad, con sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, con plena convicción, la relación va a ser más difícil. Si tú quieres, hay muchos matrimonios jóvenes aquí, yo os animo, chicos, que establezcáis no que establezcáis, que decidáis. Nosotros vamos a estudiar la Biblia. Y este va a ser la norma de nuestra conducta. Esta va a ser la vara con la que vamos a medir nuestras vidas. Toma esa decisión y te va a ir mejor. Créeme. Si tú estudias las Escrituras, te va a ir mejor. Si esta iglesia decide tomar como norma de conducta la Biblia, damos gracias a Dios por otras normas que tenemos, que hemos establecido aquí, que nos ayudan, ¿vale? Está bien. Los estatutos son una cosa buena que nos ayudan al buen funcionamiento de la iglesia. Pero ojalá que nunca tengamos que ir ahí, excepto para cosas puntuales de administración. Tenemos que ir a las Escrituras. Entonces, todo trabajo en la iglesia tiene que estar en las Escrituras. Tiene que estar delegado a personas que están llenas del Espíritu Santo de fe. En nuestra iglesia, gracias a Dios, somos una iglesia que damos participación a todo el mundo. Pero aunque eso es una cosa buena, atención. Prestemos atención, hermanos, de que sean personas que están llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría, llenas de fe y que tienen un testimonio irreprensible.
para barrer aquí necesitas un currículum del Señor bastante alto, de estar en Él. Amén. Así que estemos atentos a eso. Otra cosa que vemos, fundamental. Hoy me funciona todo. Esto es una maravilla. Nunca me funciona. El consenso. Amén. El consenso. Fijaros lo que nos dice el 3 y el 4. Escoged entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos encargaremos, perdón, me he equivocado, consenso, aquí. Dice el versículo 5, me he perdido. El versículo 5 dice, y lo propuesto, es decir, que después de haber comunicado a la iglesia el problema, haber establecido prioridades, después de haber delegado, dice, la siguiente cosa que hay que hacer es, ¿qué? Consenso. Y lo propuesto, ¿qué dice? ¿Podemos decirlo todos? Agradó a la congregación. Aquí en mi texto de las Américas dice, y tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban. El consenso es importante, ¿vale? Fundamental. ¿Sabéis? Yo soy un convencido, y creo que esto es así, y no me equivoco, que Dios revela su plan al liderazgo de la iglesia. Para mí no hay ninguna duda en eso. El Señor revela a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, su dirección. Pero es importante que el liderazgo sea un liderazgo que está enchufado a la oración y a las Escrituras. Y es importante saber que también el Espíritu Santo está en la congregación. Y cuando el liderazgo comparte, como hemos visto que es un modelo que la Biblia enseña, no me lo he inventado yo, ahí está escrito. No me lo he inventado yo, ahí está escrito el orden. Comparte con la congregación, el Espíritu Santo que también está en la congregación. Si es algo de Dios, no van a tener ningún problema en aprobarlo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca nos pide cosas tan extraordinariamente espirituales y abstractas que nosotros no somos capaces de entender. Nos dice cosas tan sencillas, hermano, ¿qué tal si vamos por aquí y le damos de comer a las viudas? Cosas sencillas como esa. Eso es como cuando el Señor te da una dirección de algo, dice, mira, a lo mejor si quieres que provea, a lo mejor sería buena cosa que te busques un trabajo. No nos habla de cosas extrañas. Nos dice cosas prácticas. La espiritualidad, lo más maravilloso es que es fundamentalmente práctico. Si el Evangelio nos sirve para vivir, es un rollazo. Ya os lo digo yo. Lo bueno del Evangelio es que uno lo puede vivir porque Dios nos habla claramente, nítidamente, y la iglesia puede aprobar. Cuando Josías estableció las Escrituras, dice que todo el pueblo dijo amén. Cuando Nehemías estableció otra vez las murallas, reunió a todo el pueblo en la plaza y todos dijeron amén, aprobaron. Y hubo consenso. Nunca hay un consenso 100% de todo, porque así somos. Pero tiene que haber un consenso importante, pero no solo para la iglesia. Esto no es un patrón para la iglesia solamente, es un patrón para nosotros, personalmente, individualmente. Cuando tú haces algo en tu casa, tiene que haber un consenso. Tienes que compartir, comunicar, repartir el trabajo, y todos tenemos que estar más o menos de acuerdo, porque si no es un caos. Entonces le pareció bien a los apóstoles. Fijaros lo que dice en Hechos 15, perdona que me estoy extendiendo. En Hechos 15 había un problema en el norte, en Tesalónica. Y era que los judíos decían, no, que los cristianos que se convierten ahora, los gentiles, se tienen que circuncidar. Te vamos a cortar y le vamos a circuncidar para que sean creyentes. Y hubo un jaleo, se montó un pollo que no veáis.
Entonces vino Pablo y Bernabé, discutieron que no, que eso no es así, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, entonces la iglesia dijeron, bueno, vamos a mandar a Pablo y a Bernabé con algunos hermanos a los apóstoles que están en Jerusalén. Ellos son los patriarcas que conocen el camino de Dios. ¿Veis? Hay una autoridad reconocida. Y fueron allá y los apóstoles dijeron, bueno, vale, de acuerdo, fue el primer concilio. Está en el capítulo 15, lo podéis leer en casa. Y ellos dijeron, bueno, esto no le vamos a poner ninguna carga a los hermanos que se convierten. Nada de circuncidarse ni nada, solamente que se abstengan de fornicación, ahogado y sangre. Pero por lo demás no le deis la vara, por favor, que ven que se reúnan con la iglesia, no hace falta circuncidarles. Y entonces ellos decidieron eso. ¿Y sabéis lo que? Y dice, y lo que vamos a hacer es escribir una carta a los hermanos de Tesalónica para que se la llevéis y le digáis que nosotros dijimos eso. Y le vamos a dar una carta firmada para que sepáis que lo dijimos nosotros. Y además vamos a mandar 2 hermanos espirituales de nuestra congregación con vosotros para que den testimonio y testifiquen y garanticen que esta carta no ha sido manipulada. Y se la llevaron a los de Tesalónica. Fijaros qué garantía. ¿Y eso quién lo hizo? Los apóstoles. Porque el Señor le dijo cómo hacerlo. Y fijaros lo que dice 15:22. Entonces, después de haber escrito esta carta, de haber decidido mandar a los hermanos con todas las garantías, dice, y esto pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la congregación. Escoger entre ellos algunos hombres para enviarlos a Tesalónica con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. ¿Qué os parece? Eso es seriedad, ¿eh? Qué garantía, ¿no? Yo creo que lo más importante, hermanos, es que nosotros tengamos un testimonio y una convicción creíble. Somos cartas abiertas al mundo. No hace falta decirles nada. Ellos, si nos ven a nosotros como vivimos, quizás nos van a preguntar ellos a nosotros. Bueno, para terminar, no sé cómo aplicar esto, pero yo he pensado que podríamos decidir establecer como prioridad en nuestra vida la oración y la palabra de Dios. Porque si yo dijera eso otra vez, todo el mundo diría amén y gracias por decir amén. Pero de verdad, yo en mi propia experiencia me doy cuenta que no estudio lo que quisiera. Tenemos que revisar nuestra vida lo siguiente. ¿De dónde viene todo lo que yo sé y todas las cosas con las que decido las cosas normales de la vida? ¿De dónde lo aprendí? Con la palabra de Dios tengo que revisar si lo que yo sé, lo que decido, la forma y la conducta de mi vida está en concordancia con las Escrituras. ¿De dónde? ¿Por qué yo hago las cosas así? ¿Dónde lo aprendí? Y yo llevo 40 años en España. Hay cosas que nunca sé si las aprendí aquí o en mi país. En serio, esto me pasa. Y tengo que decir, ¿dónde aprendí esto yo? ¿Dónde lo aprendí? Y tengo que pensar. Cuando yo tomo decisiones en mi vida, digo, ¿la estoy tomando yo con lo que me enseñaron mis padres, la sociedad en que viví, lo que yo he aprendido a través de la vida? ¿O lo estoy haciendo porque yo lo aprendí en las Escrituras y las Escrituras respaldan esto que yo voy a hacer? Los conceptos por los que rigen mi vida tienen que tener relación con la palabra de Dios. Es el entendimiento que Dios da para mí, la motivación para hacer las cosas que yo hago para Dios. ¿Es el entendimiento que yo tengo de Dios lo que a mí me motiva a hacer cosas o por qué las hago? ¿Por qué hago estas cosas incluso dentro de la iglesia? Tienes que preguntarte eso. Tenemos que preguntarnos eso. Me tengo que preguntar yo.
¿por qué yo hago las cosas que hago en la iglesia? ¿Por qué sirvo a la iglesia? ¿Por qué sirvo al Señor? Ojalá que sean razones y motivaciones inspiradas en la forma en la que Dios me ama y no en otras cosas. ¿Vale? No sé, quizás podríamos pensar cada una de estas cosas. Yo no sé la solución. Solo ojalá que el Señor en esta mañana nos haga por lo menos pensar. ¿Vale? Vamos a orar. Señor,